y vamos ahora a despegar oyendo la palabra de Dios, pero sin antes vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece? Amén. Entonces vamos a orar, pastor. Entonces, Padre, en nombre de Jesús, nosotros queremos darte las gracias, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios dador, un Dios que nos bendice, Señor, desde cuando amanece el día, tu bendición está sobre nuestras vidas. Queremos te dar las gracias, Señor, por cada hermano y hermana que están presentes en este momento, escuchando la palabra de Dios con sus corazones listos, Señor, para escuchar la palabra. Queremos darte las gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por la palabra que vamos a escuchar hoy, por intermedio de tu siervo, Señor, en esta tarde. Queremos darte las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano que está entrando y a aquellos que todavía aún están y va a llegar. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, gracias al Señor. Entonces, hoy se supone que deberíamos estar reunidos como iglesia teniendo un culto de celebración de cena, la cena del Señor. Por situaciones de la cuarentena estamos sin poder reunirnos, pero creemos en el Señor que muy pronto esta cuarentena va a levantarse y una vez más vamos a poder retomar los cultos de manera normal, de manera continua, y por supuesto vamos a también celebrar cada culto según lo que teníamos organizado para este año, las actividades de la iglesia. Entre ellas, ¿no?, las reuniones que tenemos de los cultos normales, pero también queremos tener eventos, queremos hacer algunas conferencias y también tenemos algunos ayunos que estaban marcados, agendados para este año y queremos retomarlos para tener cada 2 meses, dejando un mes, teníamos un ayuno, una reunión específica donde teníamos nuestros ayunos como iglesia. Y también queremos retomar también los cultos y sobre todo aquel culto que es para nosotros especial como hijos de Dios, que es el culto de Santa Cena. Entonces el día de hoy, yo no sé si usted, amado hermano, cabeza de hogar, pudiera con su familia hacer hasta de esto un hábito, de reunir a la familia y si no pudieron participar de la Santa Cena como iglesia, pues usted que es el sacerdote de su hogar, usted que es el cabeza, inclusive tomar como ejemplo para los hijos el reunirlos y tener un culto de Santa Cena. Sabe, nosotros siempre damos las orientaciones para tener el culto de Santa Cena con vino, pero no un vino que tenga alcohol, un vino o un jugo de uva, que es lo mejor o lo más específico para hacer. Si las personas les es difícil encontrar jugo de uvas, que creo que inclusive venden ahora en cajas en los supermercados, pero si usted llegase a tener la necesidad de no encontró jugo de uvas, pues usted puede tomar ese vino y ponerlo a calentar por un tiempo y hacer que el alcohol se evapore con el fuego y de esa manera aquella botella de vino se convierte en un jugo de uvas sin alcohol para que usted pueda participar de la Santa Cena o la Cena del Señor con toda su familia, con su esposa, con sus hijos a su lado y leer lo que dice en el libro de Lucas capítulo 22 y ver cómo Jesús instituyó esta cena con sus discípulos y por supuesto usted toma el tiempo para explicar a su familia que nosotros también como hijos de Dios y discípulos de Cristo continuamos con esta reunión, con esta celebración que es el simbolismo del sacrificio de Cristo por nosotros. Entonces, el día de hoy yo quería llamar la atención a esto. Si usted puede tener entonces esta reunión de Santa Cena con sus familiares, con sus hijos, con su esposa a su lado, usted que es cabeza de hogar, podría tomar presidir esta pequeña celebración, esta pequeña reunión. Por supuesto que puede tomar unas galletas o pedazo de pan y prepararlo para participar del jugo de uvas
y del pedazo de pan con sus hijos, leyendo lo que dice Lucas capítulo 22, Primera de Corintios capítulo 11 también. Pablo, él muestra algunos detalles, algunas cosas que tenemos que hacer cuando participamos de la cena del Señor, como por ejemplo, juzgarnos a nosotros mismos, para que cuando participemos de la cena del Señor, lo hagamos como debe ser, haciéndolo en memoria de Él y considerando el cuerpo del Señor Jesucristo, que nosotros entendemos, el cuerpo de Cristo no es el pedazo de pan, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Mi hermano en el Señor, mi hermana en Cristo, ellos son, todos, cada uno somos el cuerpo de Cristo. Y cuando la Biblia habla para considerar el cuerpo de Cristo, se está refiriendo a juzgarme a mí mismo en la forma en que yo estoy viviendo con mi prójimo, de la forma en que yo estoy andando con él, si estoy andando en amor, si no estoy reteniendo algún rencor, alguna raíz de amargura. Todo esto es juzgarme a mí mismo. Si hay cosas que no he perdonado, pues tengo que dar el paso de perdonar. Si hay cosas que estoy reservándolo, pues hay cosas que yo necesito rendir a los pies de Cristo. Y tener la seguridad que en mi corazón que no hay nada contra mi hermano, mi hermana en el Señor. Entonces, a eso la Biblia se estaba refiriendo con juzgarnos a nosotros mismos al momento de participar de la cena del Señor y considerar el cuerpo de Cristo. Muy bien. En línea con esto, yo quiero aprovechar el tiempo. En línea con esto, quería mostrar algunos pasajes en la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, en el libro de los Salmos, Salmo 3, el tercer Salmo, desde el versículo 1 en adelante, yo quisiera mostrar ese versículo para los hermanos que me están acompañando en esta tarde, porque cuando el pueblo de Israel estaba para salir de la esclavitud de Egipto, siendo liderado por Moisés, esa noche que ellos iban a salir e iban a dejar la esclavitud atrás, iban a dejar ese tiempo de esclavos en Egipto, dejarlo atrás e ir camino a lo que Dios tenía prometido para ellos. La Biblia nos dice que habían unos juicios que estaban descendiendo sobre todo Egipto, pero sobre la nación de Israel había una protección, había un escudo de protección, de tal forma que si el juicio venía sobre el campamento de los egipcios, con moscas o con piojos o con ranas, la Biblia nos dice que en el campamento de Israel había protección de Dios, y aunque las plagas estaban cayendo en Egipto, las plagas no alcanzaban al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque sobre el pueblo de Israel había un escudo de protección. La Biblia nos dice entonces que Israel tenía una protección sobre ellos, y se iba a hacer más evidente sobre todo cuando el ángel de la muerte iba a pasar por allí. El día que ellos iban a salir, el ángel de la muerte iba a dar muerte a los primogénitos, y habían recibido instrucciones para que el pueblo de Israel tenga la protección de Dios sobre sus vidas y sobre su casa. El día de hoy, yo pienso que más o menos se puede aparentar con lo que está sucediendo con el virus, el COVID-19. Parece como que es un ángel de muerte que está pasando. Parece como que es algo que está alcanzando a las personas y ni se dan cuenta algunas personas la forma en que están siendo contagiados. Parece ser entonces que hay y esto no solamente es en un solo lugar, en todas las naciones están teniendo este efecto. Algo que produce muerte está paseando por nuestras naciones. Oh, pero yo no quiero exaltar al diablo, yo quiero exaltar a mi Dios esta tarde. Y así como hubo un escudo de protección sobre la casa de Israel, la Biblia me enseña que hay una protección para los hijos de Dios. Y si usted es hijo de Dios y me está escuchando por dentro en su corazón, usted puede decir amén. Porque Dios, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios que nosotros servimos el día de hoy
también, y con una relación mucho más cercana, que es de hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Entonces, yo quería mostrarle para usted que en la Biblia nos muestra, no solamente con el pueblo de Israel, pero en varios lugares, una protección que había sobre aquellos que caminan con el Señor y quieren cumplir sus preceptos. Yo sé que usted es uno de ellos. Así como Israel, había una protección sobre ellos, protección sobre sus vidas. Yo quiero declarar eso también sobre usted, no por algo que nace de mí, sino porque tengo un respaldo de la palabra del Señor. Salmo capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. Voy a leerlo hasta el versículo 4. Y hasta podemos leer todo el Salmo 3, que es un salmo muy corto, pero quería rescatar primeramente los primeros versículos. Entonces, ¿sabía usted que inclusive con Job, ese libro que a veces es citado de manera equivocada, el propio Satanás le dice a Dios, cuando Dios muestra a su siervo Job, y está mostrando que no hay nadie como él, que era una persona que temía a Dios. Propio Satanás reconoce que Dios lo había bendecido y también que Dios lo había cercado de protección. Entonces, ese escudo de protección no era solamente con el pueblo de Israel. Ese escudo de protección está sobre todo aquel que camina con el Señor. Salmo capítulo 3, verso 1 dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Aleluya. Gracias a Dios. Escudo de protección. Sabe, la Biblia dice que la palabra de Dios es escudo y adarga. En el Salmo más adelante dice así: escudo y adarga es su verdad. Entonces, para los que guardan su palabra, esa palabra se vuelve escudo para usted. Yo sé que usted se acuerda que la Biblia nos dice que la palabra de Dios, la fe en la palabra, es como un escudo para nosotros. Y también es como la espada del Espíritu. Entonces, cuando creemos en la palabra de Dios, cuando confiamos en sus promesas, esa palabra se vuelve nuestra protección. Esa palabra se vuelve nuestro escudo. Esa palabra nos guarda. Aleluya. Esta palabra entonces nos preserva de aquello que está sucediendo allá afuera en el mundo. Entonces, el pueblo de Israel está para salir de la esclavitud en Egipto y están ya para salir para la tierra que Dios tenía para ellos. Pero en todo ese proceso había una protección de Dios, el cuidado de Dios para con el pueblo de Israel. Y no solamente para el pueblo de Israel, yo veo en la palabra del Señor la protección de Dios para aquellos que caminan con Él. Dice más adelante: yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustenta. Yo sé que usted puede decir eso también, que hoy usted puede dormir, descansar, porque hay un Dios que cuida su vida. Amén. Entonces, yo quería traer esa palabra para usted, trayendo memoria, trayendo recuerdo en este día que podríamos estar celebrando la Santa Cena, traer el recuerdo de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Algo que quería llamar la atención en este día. La Biblia habla de ese momento, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, como redimirlos, porque ellos iban a ser rescatados. Entonces, redención es lo que significa es esto, un rescate. El ser tomados, liberados de una condición de opresión. Entonces, Israel estaba esclavo en Egipto
Y lo que Dios está haciendo por medio de Moisés es liberando al pueblo de Israel. Y eso es lo que significa redimir. Redimir significa resgatar. O mejor dicho, rescatar colocando un precio. ¿Sabe? La noche que Israel iba a salir de Egipto, había un cordero que iba a ser sacrificado. Había un sacrificio que tenía que ser hecho. La sangre de un animal inocente tenía que ser derramada. Entonces, lo que está sucediendo con Israel es un rescate. Ellos están siendo liberados. Ellos están saliendo libres, pero hay alguien que está sufriendo un precio. Alguien que está siendo puesto, está siendo muerto, para que esa sangre derramada les produzca protección en ese rescate. Entonces, redención es una palabra bíblica. Para nosotros debería significar algo como esto, un rescate, como cuando alguien es puesto como un rehén. Y la forma de liberarlo de este cautiverio es por el precio que tiene que pagar, que los que están tomando los rehén están exigiendo. Es pagar un precio para rescatar. Entonces, redención significa liberación por medio del pago de un precio. Pero el otro día yo estaba intentando traer una claridad un poquito más mayor, más profunda, vamos a decir así. Redimir significa rescatar. Redimir significa pagar un precio para liberar a alguien de una condición. Pero redimir tiene que ver con pagar ese precio para recuperar algo que inicialmente era mío. Entonces, cuando Dios está liberando a Israel, está mostrando que inicialmente era el pueblo de Dios. Ellos estaban en esclavitud, pero antes de la esclavitud, ellos eran posesión de Dios. Entonces, cuando Dios va a redimirlos, es porque Dios va a recuperar algo que era posesión original de Dios. Entonces, ese pagar un rescate, ese pagar un precio para liberar, es para recuperar algo para el dueño original. Entonces, cuando la Biblia nos dice a nosotros los cristianos que somos los redimidos del Señor, significa que la condición en que usted se encuentra no es la condición original. Originalmente somos de Dios. Originalmente vinimos a este mundo, pero con Dios, conectados a Dios. Por supuesto que el pecado nos hizo perder esa condición. El pecado nos hizo ser esclavos de otro y servir al pecado, servir al diablo, servir inclusive a la carne, servir al mundo. Pero originalmente la historia de nuestra vida no comienza allí. Cuando vinimos a este mundo, vinimos de Dios para este mundo. Y hubiéramos podido seguir caminando con el Señor si no hubiera sido por la interferencia del pecado. Y el pecado nos esclavizó. Así como Israel originalmente era el pueblo de Dios. Pero cuando comenzó a multiplicarse, allí en la tierra de Egipto, pasaron a ser esclavos de los egipcios. Y Dios está enviando a Moisés para liberarlos, para rescatarlos o para recuperarlos para su Dios. Entonces, volviendo al pasaje que estoy mencionando, el pueblo de Israel está siendo rescatado, está siendo liberado, pero para volver a su Dios. Por eso es que Moisés dice, deja ir a mi pueblo. Somos el pueblo de Dios. Usted puede decir en su corazón allí dentro, yo soy de Dios. Soy posesión suya. Y por supuesto, la Biblia nos llama redimidos del Señor porque también hubo un precio que fue pagado para nuestro rescate. Hubo alguien que murió por nosotros. Y ese sacrificio fue el precio para que Dios pueda tomarnos para sí una vez más. Usted, amado hermano, amada hermana, son preciosos para Dios. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas,
en el capítulo 3, que Cristo nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces allí nos dice que Cristo nos rescató. Rescate menciona un acto de redención. Cristo nos rescató y el precio que Él pagó es tomando sobre sí mismo la maldición, para que la bendición de Abraham nos alcance. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta de lo que Dios estaba haciendo en Cristo Jesús. Y cuán precioso es el Señor, que mientras estaba teniendo ese rescate de Israel, Dios estaba protegiendo a su pueblo. Dios estaba cuidando de su pueblo amado. Oh, querido, usted es amado. Usted es amada de Dios. Y puede haber mortandad a su alrededor, pero sobre tu vida hay un escudo de protección divina. Hay un cuidado de Dios que te cerca y te rodea. Porque tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Porque esta era la instrucción. El ángel iba a ver la sangre, pero si ellos no aplicaban la sangre en la puerta de su casa, si ellos se quedaban simplemente pasivos, como escucho a algunas personas, ¿no? Dios va a hacer todo. Dios me va a cuidar. No, hay una parte que Egipto está pasando que no iba a pasar sobre Israel porque Israel estaba creyendo en Dios. Entonces, Israel tenía que hacer algo. En otra oportunidad, el propio Moisés también cometió ese mismo error. Están delante del Mar Rojo y detrás de ellos viene el ejército de los egipcios. Y Moisés dice: quédense todos tranquilos, vean, la salvación viene de Dios. En otras palabras, no hagan nada, Dios nos va a salvar. Dios le recrimina a Moisés y le dice: ¿por qué dices al pueblo que se quede allí? Levántense y caminen hacia el mar. Y tú, Moisés, extiende la vara, toma la vara y divide el Mar Rojo. Entonces, por supuesto que Dios los va a librar, pero no es sin que antes el pueblo haga la parte en obedecer las instrucciones que Dios le está dando. ¿Por qué dices a mí que te libre? Levanta al pueblo, hagan que vayan hacia el mar y tú toma la vara, divide el Mar Rojo, porque si ellos no hacen esto, los egipcios los iban a alcanzar y los iban a matar. Hay muchos cristianos pasivos el día de hoy. Gracias por su entusiasmo, como siempre digo. Hay muchos cristianos que están ociosos, escondiéndose detrás de esta religiosidad. Dios me va a cuidar. Si Dios quiere hacer algo, Él me va a librar si Él quiere. Todo pasivo, todo inactivo, no tiene iniciativa de lo que la palabra de Dios dice y está dejando que la vida haga lo que la vida traiga para él. Es igual, va a aceptarlo. Sin embargo, hay algo que la Biblia nos dice, mis amados. La Biblia nos dice que el Señor, Él desea nuestro bien, Él está con nosotros y no hay razón para temer. Si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Pero la gente está pasiva, simplemente esperando cosas. Cuando Dios nos ha dado instrucciones para levantarnos, levantar la voz de fe, la palabra de la fe, y declarar, determinar sobre lo nuestro, sobre nuestro cuerpo, salud sobre nuestro cuerpo, protección y provisión sobre nuestra casa. La gente piensa, si Dios es grande, Él me va a ayudar. Pero hay instrucciones de Dios para nosotros, así como había instrucciones para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a ser libre. Una última plaga iba a pasar sobre todo el campamento de los egipcios. Pero si ellos no colocaban en sus puertas la sangre de ese cordero,
no sería culpa de Dios que el ángel de la muerte los llegase a tocar. ¿Sí o no? Pues yo quiero leer en el libro de los Salmos también, en el Salmo 107, una instrucción que la Biblia da a los redimidos del Señor. Ahí usted puede decir, yo soy uno de los redimidos del Señor. Salmo 107, en el versículo 1 y en el versículo 2, para ver la parte que nos toca a nosotros como creyentes. Para Israel, ellos tenían que tomar la sangre y aplicarla en sus puertas. Ellos tenían que tomar la sangre y aplicarla. Si ellos no aplicaban la sangre del cordero en sus casas, no era culpa de Dios que el ángel de la muerte los toque. Si ellos desobedecían en las instrucciones, pues Dios no podía protegerlos. Hay instrucciones para el Hijo de Dios. Los redimidos del Señor. No solamente era Israel, pero nosotros también somos llamados los redimidos del Señor. Porque en Cristo tenemos redención por su sangre. Nosotros somos los redimidos, los que ha redimido del poder del enemigo. Lea conmigo en el Salmo 107, versículo 1 y versículo 2. Salmo 107, verso 1 y verso 2 dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los redimidos del Señor? Dice aquí que han sido los que Él ha redimido del poder del enemigo. ¿Usted ha sido librado del poder del enemigo? Amén. ¿Usted ha sido rescatado de las garras de Satanás? Amén. ¿Usted ha sido liberado? Las cuerdas del pecado, las cadenas del pecado se han roto y Cristo te hizo libre. Amén. Entonces usted es uno de los redimidos del Señor. Aleluya. Esta noche estoy hablándole a los redimidos del Señor. Y aquí nos da una instrucción. Los que han sido rescatados del poder del enemigo, díganlo con sus propias bocas. Que esa obra que Él hizo esté en nuestras bocas. ¿Cómo así, pastor? Comenzando cada día con esta palabra. Yo he sido rescatado del poder del enemigo. Ninguna plaga tocará mi vida. Ningún virus me alcanzará. Porque mi cuerpo ha sido comprado con un precio. Mi espíritu y mi cuerpo le pertenecen al Señor. La gente no dice nada en la mañana. Al contrario, solamente dice lo que está mal, cuán difícil está y cuán frío está. Hace frío. Oh, cuán difícil está la situación. Eso no fue la instrucción que Dios dejó para los redimidos del Señor. Para los redimidos del Señor, Él dejó una instrucción diferente. Para Israel, pinten con la sangre del cordero el dintel de su puerta y tendrán protección. Para nosotros nos ha dicho que la redención está en nuestra boca. De hecho, una vez alguien lo explicó de esta manera y se quedó conmigo. ¿Saben? La forma en que ellos tenían que aplicar la sangre, tomar la sangre en un lebrillo, la sangre de ese cordero, y tenían que tomar como hisopo, unas ramas de hisopo que tenían que remojar, y con ello tenían que salpicar, pintar sobre el dintel de sus puertas. Entonces, no era de cualquier forma que ellos tenían que poner la sangre del cordero en sus puertas. Ellos tenían que ir y cortar estos, como mencioné, hisopo, que era la punta de lo que crece allí, que crecía en abundancia por el río Nilo, y tenía unas ramas que cuando usted las podía poner en la sangre, lo absorbía y lo podía usted salpicar entonces en el dintel de su puerta. Ellos no tenían que aplicarlo de cualquier forma, tenían que utilizar el hisopo. Bueno, nuestra lengua es más o menos el instrumento. Así como el hisopo era el instrumento para ellos aplicar la sangre de protección,
Para nosotros, la iglesia, Dios nos ha dado nuestra boca, Dios nos ha dado nuestra lengua para reivindicar la redención, el precio que ha sido pagado y la protección que está sobre nuestras vidas. Oh, yo quiero llevarle a otro pasaje ahora. En el libro de Apocalipsis hay otro grupo llamado los redimidos del Señor. Vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 11, nos dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nuestra realidad, tomarlo por la fe, en una confesión, en una oración de fe, en una muestra de arrepentimiento y también declarando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Creer en nuestro corazón que Él murió en nuestro lugar. Y de esta manera nos apropiamos de la salvación. Pues hay verdades en la palabra de Dios para este tiempo. Hay realidades, hay protección de Dios para este tiempo, que también podemos apropiarnos de ello y ser de provecho en nuestra vida, dando ese paso de fe, de tomarlo de la palabra y hacer de ello también nuestra propia manera de declarar y confesar, de confesarlo así. Yo no sé usted, pero Dios no se mueve en la incredulidad. Dios se mueve en la atmósfera de fe. Dios se mueve en una atmósfera donde están creyendo. A veces parece ser que no va a haber suficiente. A veces parece que no va a alcanzar los recursos. A veces parece que el dinero va a faltar. Pero si decimos esto y simplemente nos quedamos hablando de cómo está la situación, sabe, todo ello puede comunicar algo, pero no va a servir de provecho para el reino espiritual. Para el reino de Dios funciona con una confesión de fe, con un creer la palabra, al punto de ser esto lo que más es relevante en nuestra conversación. Parece que no va a alcanzar, parece que va a faltar, pero Dios no se va a mover en una atmósfera donde simplemente nos quedamos declarando lo que aparece o lo que se ve en nuestros ojos. Y yo he entendido que aunque todo eso esté así, si yo no levanto una palabra de fe en medio de esa condición, nada va a suceder. Entonces nos atrevemos a creer junto con mi esposa. ¿Sabes una cosa? Nuestras vidas están guardadas en el Señor. Y Él es poderoso para suplir nuestras necesidades en cualquier necesidad. En una atmósfera así, Dios sí se puede mover. En una atmósfera así, Dios puede obrar a favor de sus hijos. Estas verdades, para que sean provecho de nosotros, tenemos que apropiarnos por la fe. Y el primer paso es creerlas en nuestro corazón. Y el siguiente, confesarlo con nuestra boca. Y decir, así será con nosotros. Así sucederá en nuestras vidas. Para terminar, quiero colocar una ilustración del propio Pablo. Él está siendo llevado preso para Roma, y en la barca donde ellos están siendo transportados, el propio Pablo ha percibido en su espíritu que va a haber un gran accidente, una gran dificultad, y él dice, parece que este viaje no va a ser sin problemas, pero como él es el que está esclavo, el que está preso allí, no dan mucho crédito a lo que él está diciendo y le dan más crédito al capitán de la nave. Zarpan, inician el viaje, y tal como le fue dicho a Pablo en su espíritu, porque Dios habla con sus hijos, Dios avisa las cosas que van a suceder. Si escuchamos aquí dentro, Dios va a hablar con nosotros sobre todo. Si hay peligros allá adelante, el Señor va a hablar contigo. Y la Biblia nos dice que empezó a soplar este viento, las cosas comienzan a empeorar, están lanzando la comida al mar para que el barco no tenga tanto peso y pueda soportar, mantenerse a flote. Y Pablo se levanta y dice, mira, ahora que Dios ha hablado y yo sé que sucederá así como me ha sido dicho.
Si usted está viendo dificultades alrededor y toda la multitud está hablando sobre caos y dificultad, porque la Biblia dice que ya habían perdido la esperanza de preservar sus vidas. Pero Pablo se puso en pie y dijo, ¿saben una cosa? Coman, cenen, aliméntense, porque yo estoy confiando que Dios va a cumplir aquello que me ha prometido. Dios no se mueve en una atmósfera de miedo. Dios no se mueve en una atmósfera de incredulidad. Dios se mueve en una atmósfera de fe. Y la situación puede estar cercándonos y rodeándonos, pero nada de eso puede detener un corazón que cree, un cristiano que declara la palabra con poder. ¿Saben una cosa, mis amados? Yo confío en Dios, que tu vida y nuestras vidas serán preservadas. Y no solamente habrá provisión, yo confío en Dios que habrá más que suficiente para que no falte en tu mesa y aún tengas abundancia para poder compartir con el necesitado, con la persona que pasa necesidad. Dios no nos ha llamado para simplemente pensar en nosotros mismos. Dios dijo, yo te bendeciré y haré de ti una bendición. Yo confío en el Señor que habrá suficiente para tu vida, para tu familia, y tener más que suficiente para apoyar y ayudar a otras personas. Y llevarle una palabra de fe y decirle, ¿sabe qué? Confía en el Señor. Esto es temporal, esto es pasajero. De parte de Dios viene algo poderoso y precioso. Dios solo puede obrar a favor de aquellos que están creyendo en Él. Y yo sé que usted es uno de ellos, que está confiando en su palabra. Padre amado, en esta tarde, yo te doy gracias por permitirme compartir tu palabra. Poder recordar a tus hijos que tú eres el gran redentor de nuestras vidas. El gran redentor de Israel es nuestro redentor también. Aquel que puso su propia vida para redimirnos y rescatarnos y devolvernos para Dios. Y bajo ese cuidado estamos seguros. Bajo esa presencia divina estamos a salvo. Señor, yo declaro en la vida de mis hermanos que ese escudo que tu palabra nos dice, como con un escudo nos rodeas de tu favor, está operando en nuestras vidas. Y yo te doy las gracias, Padre amado, que este día podemos apenas alegrarnos por lo que tu palabra dice. Y te doy gracias, Padre amado, en este día, porque tu palabra viene para nosotros como consuelo, pero también viene para animarnos, a incentivarnos a seguir confiando en Dios, a seguir haciendo que nuestra comunicación entre hermanos no sea de duda, no sea de miedo, sino que sea una comunicación de fe. El otro día nos llamó por teléfono una persona y estaba diciendo que se había enterado que estaba enfermo. Y cuando iba a dar algunas instrucciones de fe, porque esa persona comenzó a orar y tal, pero colgó en el momento en que yo iba a dar una instrucción, iba a jalarle la oreja y decirle, hey, porque si va a orar en miedo, de nada sirve orar con miedo. Iba a decirle, hey, hombre de Dios, tú eres un hombre de fe, no haga una oración desesperada. La oración para ser contestada es la oración de fe. Entonces, cuando la persona nos llamó diciendo que estaba en contacto con una persona que había adquirido el coronavirus y esta persona estaba segurísima que también tenía el coronavirus porque estaba en contacto con esta persona, antes de poder decirle, no, se puso a orar en su teléfono, que me llamó y colgó. Y yo dije, hey, no ore así, porque de verdad